vamos empezando con este primer diálogo que vamos a tener hoy en la jornada, donde lo que buscamos es profundizar, ¿no?, en el sentido de la educación emancipadora, la investigación crítica, los espacios de generación de conocimiento y en particular de recuperación y co-construcción de nuestras memorias colectivas, ¿no?, de nuestra memoria histórica en sentido amplio. Y hemos titulado a este conversatorio precisamente así, ¿no?, recuperar y co-construir memorias en el aula y en la calle. Y queríamos explicaros un poco desde dónde hacemos esta propuesta de en el aula y en la calle, porque nosotras no lo enfocamos como espacios separados, ¿no?, como una contraposición entre lo que se hace en una clase, en un aula, lo que se hace en la universidad y lo que hacen los movimientos de base y los colectivos. Creemos que la producción de conocimientos es mucho más variada, digamos, y diversa, ¿no?, de lo que habitualmente se nos hace creer desde el conocimiento, ¿verdad?, productivista, positivista. No todo lo que debe aprenderse pasa en un aula, ni todo lo que nos cuentan necesariamente o nos han contado en las universidades pues se ha hecho desde un punto de vista inclusivo, ¿no?, y diverso, y desde la contrahegemonía. Entonces queremos cuestionar qué papeles, ¿no?, qué papeles pueden tener los agentes, ¿no?, de los agentes universitarios y sociales en esta recuperación de las memorias históricas. Y pues para ello tenemos a dos ponentes, dos compañeras con las que estamos muy contentas de compartir hoy aquí. En primer lugar, voy a presentar a Begoña Zabala González, una compañera cómplice del Instituto EGOA, con la que tenemos pues una trayectoria muy larga de trabajo conjunto. Nacida en Chile, de padre y madre exiliados que retornaron a Algorta, su pueblo familiar, en 1953. Actualmente reside en Iruña. Es licenciada en Derecho. Durante la dictadura ejerció como abogada laboralista y de orden público en Vizcaya, y también ha trabajado como asesora jurídica en el sindicato LAB y como letrada en el Gobierno de Navarra. También ha participado en la fundación, en su momento, de la Asamblea Feminista de Vizcaya en el año 76, pasando posteriormente a la Coordinadora Feminista de Nafarroa, y actualmente participa en el grupo Emakume Internacionalista de Iruña. Su recorrido ha estado ligado a la historia del movimiento feminista en Euskal Herria, y es una historia que ella misma recogió en 2008 en su libro Movimiento de Mujeres, Mujeres en Movimiento, y en 2018 publicó también Feminismo, Transición y Sanfermines 1978. Además, Bego ha escrito numerosos trabajos especialmente referidos a la inmigración, a las violencias machistas y al internacionalismo feminista. En resumen, una trayectoria militante y caminante que camina hacia adelante en el feminismo vasco, y estamos pues muy honradas de recibirte hoy aquí, así que gracias por acompañarnos. Y por otro lado tenemos a Nacho Rivas Flores, compañero licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga, profesor de la Universidad de Málaga en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación desde el año 85. En la actualidad ostenta el cargo de catedrático desde el año 2010 y director del Instituto de Investigación en Formación de Profesionales de la Educación de la Universidad de Málaga, y hasta el año 2022 fue investigador principal del grupo de investigación PROCIE, Profesorado, Comunicación e Investigación Educativa, del cual fue fundador en 1995. Desde su tesis doctoral, su investigación se ha orientado hacia lo cualitativo, lo etnográfico, confluyendo en la investigación biográfica y narrativa con una perspectiva decolonial, y por lo tanto su investigación se centra en tres líneas. Por un lado, las instituciones educativas y la experiencia escolar de profesorado, familias y alumnado. Por otro lado, el desarrollo profesional docente, especialmente a partir de la cultura profesional. Y, por último, la política educativa. Y además de estas tres líneas de trabajo, mantiene un fuerte interés por la investigación educativa y cuenta con varias publicaciones sobre investigación naturalista, biográfico-narrativa e investigación decolonial. Así que bienvenidas y gracias por acompañarnos. Nosotras tenemos como equipo de educación de EGOA algunas
propuestas, ¿no? de preguntas un poco generadoras de diálogo que nos gustaría proponeros, pero seguro que van a salir otros muchos temas en el camino. Y además, como os decía, este bloque va a tener una duración de 2 horas. La última media hora está prevista para intervenciones con vosotras, con la sala. Y además os vamos a estar pasando, compartiendo, por si preferís hacer los aportes por escrito en lugar de hablando, unos post-it donde podéis escribir si tenéis alguna reflexión o pregunta, y nos los irán pasando aquí a la mesa y podéis decir si son para Nacho, para Bego o para las dos, y así podemos hacer un diálogo más vivo, ¿no? Entonces, quizás para ir empezando, queríamos preguntaros, bueno, hablamos mucho, ¿no? Es la crisis sistémica, ecosocial en la que vivimos actualmente, esta crisis civilizatoria, que en paralelo a ella asistimos a un auge del neofascismo, una consolidación del autoritarismo a nivel mundial, donde la disputa por el poder está tomando pues formas nuevas y recuperando también formas del pasado, además de la revitalización de las políticas belicistas y el auge pues del negocio armamentístico, además de prácticas de genocidio y de crímenes contra la humanidad en directo, ¿no? Contra el pueblo palestino, entre otras. Entonces, de ahí preguntaros en qué sentido puede la memoria transformar el presente y el futuro. ¿Por dónde creéis que debemos empezar? Y en qué alianzas podemos pensar en este sentido, con este objetivo común. Y quizás comenzaría con Nacho para proponer algún esbozo de respuesta. Bueno, esbozo de respuesta o de problemas o de cuestiones que puedan surgir a partir de esta formulación que nos han hecho, ¿no? Primero, nada, agradecer que me hayan invitado desde EGOA a estar otra vez aquí. Mi contacto con EGOA realmente siempre es para mí un placer y además una fuente continua de aprendizaje, de reflexión y de pensamiento crítico, con lo cual fui muy feliz de estar aquí acompañado de Begoña, que conozco en este momento en persona, con lo cual es un gusto más en una ciudad como en Castell, que he venido poco, pero lo que he venido la verdad que me ha encantado. Por lo tanto, lo del frío es una anécdota. Viniendo de Málaga quizá una anécdota más dura, pero bueno, en cualquier caso. Bueno, en tal día como hoy, que ya se ha dicho, 20N, la pregunta o la cuestión que nos ponen sobre la mesa ahora es muy pertinente de muchas formas, ¿no? Sobre todo porque desde la escuela creo que tenemos que hacer un proceso de revisión muy claro de cuál ha sido el papel que la escuela ha jugado y juega en la construcción de la memoria colectiva en este momento y en el auge de los neofascismos que estamos viviendo. Yo creo que hay una situación para mí muy evidente de alguna forma, y es que no hemos conformado una escuela y una experiencia escolar suficientemente democrática que nos permita haber construido una juventud, una sociedad que se caracterice precisamente por el poner en valor los valores democráticos, valga la redundancia, sino más bien lo contrario, ¿no? Ha habido un ocultamiento o una, no sé, una negación o simplemente un silenciamiento de lo que ha sido la dictadura de este país, no solamente la dictadura, sino todo lo que ha conllevado la historia de España en todos los sentidos, incluido nuestro papel a nivel internacional con los, digamos, los procesos de colonización y demás. Y creo que esto ha sido suficientemente negado, ocultado, invisibilizado en la escuela, y es parte de la construcción que se está haciendo en la sociedad actualmente de lo que significa, bueno, todos estos elementos. Yo creo que una cuestión que explica en parte el porqué del auge neofascista en este momento tiene que ver con el formato como la escuela ha estado educando a nuestros chicos y a nuestras chicas. Ya no solamente porque haya metido una serie de contenidos u otros, sino porque el formato escolar en sí mismo supone ya una forma autoritaria de pensar la educación y de pensar las relaciones. Y eso quiere decir que ya no solamente una cuestión de qué contenido le damos a la memoria, sino también qué construcción estamos haciendo con la práctica social, educativa, etcétera, que se está dando a la escuela para construir o no qué tipo de cosas, ¿no? Esto permite que el autoritarismo
supone una falta de conciencia crítica en nuestros chicos y nuestras chicas, los jóvenes y las jóvenes, una falta de pensamiento, de reflexión sobre acerca de qué son las cosas, cómo se han construido, etcétera, etcétera. No hay pensamiento histórico en la escuela, hay enseñanza de la historia que es diferente. Por tanto, al no haber pensamiento histórico, no hay construcción de lo que significa la historia como lo que nos constituye, como lo que nos hace y demás, hay una anulación de todo esto. Esto significa que cuando se revisan los discursos, como estamos viendo ahora, por parte de Vox, o como, no sé si supongo que esa noticia ha saltado de las memorias del famoso ciudadano Borbón, donde reivindica su figura en la construcción de la democracia en España, paradójicamente, no dice nada de lo que ha robado, ¿no? Ensalza la figura de Franco como un político relevante y por lo tanto que le enseñó a hacer política, cosa que nos dice un poquito también de lo que es y lo que ha sido este señor, ¿no? Cuando esto forma parte del, digamos, de lo que se está construyendo ahora sobre lo que fue la llamada transición, ¿no? Que no dio la posibilidad de generar ningún tipo de ruptura con el franquismo, sino que justamente fue como una especie de continuidad donde en la calle se conquistó la posibilidad de construir democracia, o lo que entendemos que es la democracia ahora, ¿no? Formal, evidentemente. Entonces, la escuela en ese sentido no ha sabido construir esta posibilidad de crear un pensamiento crítico claro, ¿no? Yo me preguntaría, por lo tanto, qué memoria es la que la escuela ha ido construyendo durante todo este tiempo, ¿no? No solamente, insisto, por los contenidos, sino también por la práctica escolar en sí misma. Yo entiendo que necesitamos cambiar el relato de escuela. Necesitamos cambiar el relato porque es la forma de cambiar las prácticas escolares. Mientras el relato de la escuela siga siendo autoridad, transmisión, domesticación, sometimiento, etcétera, etcétera, repetición de contenidos, etcétera, la posibilidad de generar una memoria crítica desde la escuela va a ser muy complicado. Afortunadamente hay grupos, ¿no? Y docentes y movimientos de renovación que intentan cambiar el modelo y hay algunos avances, pero evidentemente el modelo institucional de escuela no está siendo el que nos ayuda a construir una memoria de cambio, de transformación, en definitiva. Por lo tanto, creo que necesitamos un cambio de relato de escuela muy claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, creo que nos estamos viendo amenazados por cuestiones, por ejemplo, como el movimiento de la antipedagogía, que están desde la izquierda y la derecha. O sea, aquí no podemos poner que son culpa de los fascistas necesariamente solo, sino como desde la izquierda incluso está haciendo un discurso antipedagógico donde se propone de nuevo poner el foco en el contenido por el contenido desde una cierta objetividad social, histórica, cognitiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde se niega que la escuela pueda construir espacios de debate crítico porque la educación es jerarquía desde su perspectiva, ¿vale? Entonces, como son discursos que están siendo instaurados no solamente desde los ámbitos, digamos, de la derecha, ultraderecha y demás, sino también desde los ámbitos institucionales, escolares, educativos y demás, con personajes como Carlos Liria, ¿no? Que es un filósofo supuestamente súper de izquierdas, militante del 15M, etcétera, etcétera, y hace unos días escribía un artículo en El País donde reivindicaba un modelo educativo de transmisión de conocimiento y de autoridad del conocimiento académico frente a las derivas de la pedagogía que nos insulta de formas muy diversas, ¿no? Bueno, cuando esta situación que vivimos, pues realmente creo que hay una necesidad de generar discursos alternativos de cambio, etcétera, etcétera, y pensar qué nuevas epistemologías necesitamos escolares, ¿no? En definitiva. Bueno, si queréis, paro ahora y te dejo, Begoña, y seguimos con el debate. Bueno, egun guztioi, eskerrik asko zuen presentziagatik. Pero de todos modos, también muchas gracias a Egoa por organizar. Ni he bebido ayer, ni estoy resaca, ni nada. No sé el frío de Gasteiz. Y quería agradecer a Egoa, ¿no? Este tipo de jornadas y este tipo de eventos que tenemos, que nos podemos poner en contacto con vosotras, con gente que está por las universidades, con gente que está en educación.
con gente que estamos en los movimientos y que nos movemos aquí, que hace un trabajo impresionante este instituto. Yo formo parte de él, o sea, así, no es que sea pelota, es que es un poco también que hago parte de él. Y en este caso concreto, siempre me gusta recomendar algún libro y alguna cosa, me gustaría llamar la atención sobre la biblioteca y la producción propia de conocimiento, en este caso, sobre la memoria, sobre educación y sobre infinitos casos que tiene Goa. Y en concreto os quería presentar este libro de fachada picasiana, que lo editó Goa, que procede de unas jornadas en el 2014 ya, o sea, hace 11 años en Donosti, y entonces tuvimos, se editó luego el libro en vista de la experiencia, fueron 2 días en junio en Donosti, muy interesantes y muy llenas de conocimientos y de saberes, y además de gente de muchos sitios desconocidos o menos conocidos, tan lejanos como Latinoamérica, pero tan cercanos en nuestra experiencia. Y entonces el libro se ha editado entre otras personas por Irán Chumendía, y luego participaban gente tan interesante y tan cercana para la gente que estamos en los mundos de los movimientos y de la investigación crítica, como Mariluz Esteban, como Chicuriel, como Itziar Gandarias, pero especialmente fue mi primer encuentro con una mujer que tengo yo mucha admiración por ella, que se llama Amandine Fulchirón, que es de origen francés, pero que está hace mucho tiempo afincada en Centroamérica y tiene muchas obras y muchos estudios sobre el tema de la memoria y sobre todo Guatemala y Colombia y todas las agresiones y las mujeres que han sido y que son sobrevivientes de las violencias sexuales en las guerras o en esas guerras escondidas. En este libro viene un artículo de ella, vienen unos artículos muy interesantes que a mí algo me van a servir de hilo y me están sirviendo. Así que, Goa, gracias por existir, por hacer estas cosas, pero sobre todo por editar. Yo, que soy además una amiga del papel, pues no todo está online, que también está, me lo puedo como ver, y encima con el dibujo picasiano ese. Yo vengo desde movimiento feminista, desde el movimiento memorialista internacionalista esencialmente, entonces no voy a hacer referencia, entonces en este caso creo que Nacho y yo nos vamos a complementar a las referencias muy educativas. No tengo muy buenas relaciones con el mundo reglado de la educación, de hecho creo que me despidieron improcedentemente, pero me despidieron de la Universidad de Deusto en mi poca experiencia de docente universitaria en los años de la dictadura. Pero bueno, lo tenemos ahí, yo me fío mucho de gente crítica dentro del mundo investigador y creo que podemos entrar en buen diálogo. Pero yo voy a hablar más desde lo que vivo y desde donde estoy, ¿no? Y estamos en el mundo y en los movimientos memorialistas, ¿no? Desde la memoria. La memoria y el movimiento memorialista tenemos muchas cosas en común. Y dado el mundo globalizado y el mundo cruel que nos acaban de relatar y en cómo estamos, cantidad de cosas, podemos hacerlas juntas. Podemos hacer solidaridad internacionalista y aprendemos muchísimo, y aprenden, yo supongo, también de nosotras muchos otros países, y hacemos una lucha muy en común. Esto es innegable y hay que tenerlo siempre presente, pero todas tenemos nuestras memorias y nuestros chocos, nuestros gunes y nuestros espacios de memorias, y yo quiero relatar en donde yo me encuentro, ¿no? Conocimiento situado, pero es un activismo situado. Tú tienes tus límites, tienes tus conocimientos y no todo lo que hacemos y lo que decimos sirve para todo el mundo. Aunque yo siempre hablo con mucha contundencia y parece que lo que digo es todo verdad, bueno, pues son aproximaciones a unas verdades pequeñitas que nos pueden servir para ir trabajando y luchando y haciendo las cosas. Entonces me parece importante situar en dónde estamos la gente de las memorias en general en Euskal Herria en estos momentos, ¿no? Para en dónde estamos. Yo voy a decir que limitamos al pasado con la guerra civil, con el golpe fascista, lo primero, con la guerra civil, con la genocida guerra civil, porque tuvo elementos también de crímenes de guerra, con la dictadura, que tiene todos los elementos de crímenes de lesa humanidad y que en eso estamos, y llegamos hasta el 75, ¿no? Cuando teóricamente se acaba el dictador y parece que sin dictador no hay dictadura, por lo menos llegamos hasta ahí, pero lo tenemos que prorrogar hasta toda la época de la transición, que no me atrevo a deciros cuándo termina esta tradición inacabada, interminada, no rupturista y sobre todo no recuperadora de la memoria ni sanadora de los graves crímenes que sufrió todo el pueblo y todos los pueblos del Estado español en esta época. Esto es muy importante. Nuestro presente llega, yo me atrevería a decir que casi hasta hoy. Tendremos que investigar las últimas
actuaciones de represiones del Estado, que es muy importante distinguir cuando hablamos de represiones y de víctimas del Estado, para ver si hoy continuamos o en qué modelo continuamos. Desde luego hasta el 2011, que tenemos constancias de las torturas, que es un elemento muy visible y muy gráfico y que está muy bien datado y muy bien investigado, pues pondría ahí la fecha. Y en el presente, en lo que estamos limitando al norte por el presente, es esencialmente en un trabajo memorialístico en plena pugna y en plena ruptura con las instituciones estructurales mayoritarias de nuestro Estado, que no ha sabido hacer nada importante en el término del relato con el tema de la memoria y con el tema de este periodo del que estamos hablando. Importante, quiero decir, porque no se han podido juzgar los crímenes, no ha habido tribunales, no ha habido, en la mayoría de los asesinatos que conocemos o de los crímenes tan fuertes o de las situaciones que se pueden juzgar, mucho ya no se puede hacer porque han muerto los asesinos y los perpetradores, mucho porque hay otro tipo de obstáculos, pero ahí tenemos un quehacer y una lucha y un enfrentamiento que es con el Estado. En general no tiene que ver con los gobiernos en concreto, no tiene que ver con que haya procesos de reconocimiento, tiene que ver con un elemento que yo creo que es polémico, pero vamos a tener que discutir sobre él y está ahí, que es el relato. Y no solamente el relato concreto de lo que van contando las víctimas, los testigos, la gente que investiga, los movimientos, los memorialistas, sino con el relato de contexto. ¿Qué lectura hacemos de qué fue el golpe de Estado, la guerra civil y la transición, que fueron en términos de crímenes contra la humanidad? Si los 5.000 casos de tortura que tenemos documentados tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra son o no son un crimen de lesa humanidad o un crimen contra la humanidad. Si realmente la ley de amnistía no ha supuesto una ley de punto final y la están aplicando a delitos de lesa inmunidad solamente para salvarse los que están o los que siguen estando o los que estaban en el poder. Si todo esto se hace para que Martín Villa se muera en la cama, como se dice. En la cama es un eufemismo de decir se ha muerto sin pagar por lo que tiene que hacer. No queremos que se muera en otros sitios, otros se mueren en burdeles, pero no cualifica el tema donde se mueren, sino el eufemismo de decir no ha sido juzgado. Esto es importante y yo creo que el tema del relato que ahora se está performando es muy importante. Os lo pongo sobre la mesa. Nosotros cuando estamos haciendo memoria y hablamos de alianzas, que es lo que nos ha planteado un poco, yo vuelvo a retomar el libro, que para eso no es mi libro, pero para eso lo he traído un poco, y Amandine nos cuenta en el 2014 que está haciendo una investigación, y ahora os voy a decir las características de la investigación, y en el 2021 luego escribe un superlibro, que tiene 700 y pico páginas, no es para leer online, pero que es muy interesante, que se llama Ley de Mujeres, está editado en Guatemala, no sé cómo se puede conseguir. Y entonces hace un estudio y dice que está haciendo el estudio, y son 54 mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual en guerra, 4 grupos étnicos distintos, hablan en 5 idiomas distintos, tienen además un equipo multidisciplinario y multicultural de 10 mujeres. 3 de ellas son investigadoras, una antropóloga maya quiché, una psicóloga social mestiza, una politóloga blanca, 3 traductoras mayas, 3 transcriptoras mayas y una transcriptora mestiza. Este es el equipo investigador. En el centro tienen puestas la vida de las mujeres que han sufrido, que son sobrevivientes y que han sufrido violencia sexual en guerra. Esta investigación, dicen, va a servir de herramienta para la memoria de transformación de la vida de las mujeres. Y se trata de dialogar con mujeres cuyas cosmovisiones son distintas radicalmente a la visión hegemónica del mundo de la modernidad occidental. Significa construir marcos entre marcos de referencia distintos para crear condiciones de diálogo desde las diferencias no dominantes. En resumen, estamos asistiendo a un trabajo memorialista y muchas de las cosas nos las podemos apropiar, ¿no? Y compartir y aplicarnos a nosotras con elementos centrales. Las víctimas son las víctimas que han sufrido esta violencia. No son los familiares, ni son sus maridos, ni son sus hijas, son mujeres sobrevivientes. Ellas son el centro de la investigación. Las personas que están trabajando son de diferentes cosmovisiones y de diferentes cosmologías, pero todas están en las diferencias no dominantes. Quieren decir que son, por lo menos, si no son contrahegemónicas, no son de la hegemonía. Y esto es muy importante. Y son
en contra de la hegemonía o muy bien separadas del conocimiento occidental o de lo que domina o de lo que es la hegemonía en el feminismo y en las memorias. Esto es muy importante porque sitúa muy bien tanto la parte de las alianzas como la parte de lo que llama los instrumentos. Una investigación es un instrumento para que la gente de la memoria lo utilice. Y ahí se hacen alianzas o no se hacen alianzas. La gente que investiga y saca datos, la gente historiadora que nos da un montón de datos y hace perfiles históricos, la gente de la arqueología, de la antropología, que nos va dando las pautas, cómo han movido las sociedades, nos dan instrumentos a los grupos memorialistas o a los movimientos memorialistas o a la gente de la memoria para que de una forma muy amplia y en alianza y en colectivo vayan sacando las historias y los relatos. Y a partir de ahí, esencialmente, el trabajo memorialista empieza a permear la sociedad, que eso es lo que hace falta. Lo que decía Nacho, que esta escuela que estamos construyendo, que se está construyendo, está muy alejada de las historias, de la historia crítica, de la historia realmente conocida, para que esto no suceda, porque nuestro interés no es imponer la historia. Nuestro interés no es el hablar de verdad, como habla Marlaska, hablando de la verdad judicial como única verdad. Nuestro interés es que se sepa lo que pasó y que a raíz de ahí empecemos una historia de justicia, reparación, garantías de no repetición. Las mujeres mayas añaden de un proceso de sanación, si es con las víctimas, porque son necesarios esos procesos y en qué momentos. Todo esto me parece que es una lección y que es trasplantable para ver con quiénes nos juntamos y con quienes no nos juntamos tanto, pero simplemente quiere decir que no discutimos que su discurso en estos momentos, que no discutimos o que no enfrentamos o que no compartimos su discurso, sino que estamos en sitios compartidos. Estos momentos de la disputa del relato, y supongo que luego a la tarde hablará Julen sobre el tema, son muy importantes en nuestro territorio. Son muy importantes porque se está tratando de buscar una mixtura en el discurso que ya no es el descaro de lo que dice ese que llaman ciudadano rey, no es el descaro, pero es aquí hay violencias de todos los tipos, aquí hay víctimas de todos los tipos. Nosotras ya hablamos de violencias del Estado y de víctimas del Estado, porque si no aquí no hay quien se aclare. Y porque sabemos que hay víctimas y que son las víctimas que proceden del amparo del Estado total y de un amparo ideológico del Estado que lo ha confrontado directamente casi a la sociedad entera que no tiene ese tipo de víctimas, que son las víctimas llamadas del terrorismo, de algún terrorismo, porque hay otros terrorismos, no se admite, por ejemplo, el tema terrorismo de Estado que está acuñado y violencias de terrorismo de Estado que está acuñado en Sudamérica, Latinoamérica y especialmente en Argentina, ¿no? Nosotras estamos en estos límites que he planteado del pasado, del presente y del futuro. Nosotras estamos en el límite de un límite actual y judicial que somos víctimas y que planteamos que es de una violencia de Estado, una violencia de Estado con todo lo que supone y con todos los órganos y modelos de dominación que hay, que no podemos olvidar a la Iglesia Católica. Somos todas hijas fieles de las religiosas, de los curas, de las enseñanzas religiosas. No podemos evitar que es un Estado, pero es que en el tiempo de la dictadura el Estado era un Estado católico nacionalista. Se llamaba el nacionalcatolicismo nuestro régimen, ¿no? Nacional católico se llamaba el régimen. Es decir, que el Estado la Iglesia formaba parte del Estado, o tenían una imbricación y una complicidad tan grande y una alianza tan fuerte que el Estado es una pata de la dominación. Y esto es muy importante señalar, porque este tema del relato y el debate va a estar pendiente y va a estar todo el tiempo ahí, ¿no? Por la disputa que tenemos y cómo podemos aliarnos con todo el mundo, ser solidario con todo el mundo, pero marcar tu espacio de memoria y tu espacio de relato. Y esto es lo que quería decir. Y mirando al futuro, pues realmente en lo que estamos, los límites que tiene para el futuro, es volver a las 4 verdades de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Este es nuestro futuro, que ya empieza a trabajarse en el presente. Bueno, pues muchísimas gracias y de hecho, bueno, yo creo que es un tema, ¿no? El del relato, ¿no? Y la disputa por los espacios, por la forma de narrar y reapropiarnos, ¿no? De esas narrativas que efectivamente, ¿no? Vamos a estar abordando durante el día de hoy desde diferentes perspectivas, pero me parece interesante lo que ahora de esto que comentabas, Bego, también, ¿no? En el contexto, bueno, del trabajo de Amandine en Guatemala y en general en contextos de procesos de justicia transicional, ¿no? En contextos donde se han dado marcos de violencia política que
Es cierto que la reparación simbólica colectiva, el reconocimiento, el nombrar las violencias es algo que desde muchos colectivos de personas sobrevivientes se reclama, ¿no? Como de una importancia central, no sé si más allá, pero por lo menos en paralelo a cuestiones ¿no? de posible reconocimiento judicial o no, pero sí que el relato es importante y al final hablamos del cómo hacemos las cosas, no tanto de quizás de un resultado, ¿no? En estas lógicas de insumo, hago esto y hay un output, ¿no? Pues un poco el cómo nos planteamos, cómo hacemos lo que hacemos, también desde la práctica escolar que mencionaba Nacho. Y precisamente en este sentido queríamos seguir este diálogo planteándoos desde la educación emancipadora y la investigación crítica, entendiendo, claro, la educación tampoco la queremos ceñir al marco formal solamente, ¿no? Entendemos que hay educación formal, informal, aformal, ¿no? Que, o sea, nos educamos en muchos espacios, no necesariamente atravesados siempre por la jerarquía, ¿no? O por esa obediencia, el aprendizaje por repetición, ¿no? Se aprende en muchos espacios de muchas personas y se generan muchos saberes. Entonces, la educación emancipadora y la investigación crítica, ¿qué aportan en este sentido? Y si se os ocurren ejemplos de experiencias de socialización crítica que hayáis conocido, en las que hayáis o estéis participando, experiencias de investigación crítica, tanto en la academia como en los movimientos sociales, que destierran precisamente esas historias silenciadas, ¿no? Y construyen un conocimiento alternativo, emancipador desde lo no hegemónico. ¿Y qué aprendizajes nos dejan esas experiencias? Bueno. Vale. Bueno, es complejo la cuestión que se plantea respecto a la investigación cuando tenemos una situación en la investigación muy institucionalizada de ciertas prácticas que tienen que ver mucho con con una mercantilización del conocimiento, en definitiva, ¿no? O sea, con una perspectiva que lo que plantea es la investigación de acuerdo a unos resultados, de acuerdo a la posibilidad de generar de generar ascensos profesionales o de méritos profesionales o académicos, etcétera, y poco de una investigación que te sea reconocida desde la posibilidad de la transformación. De hecho, cuando planteamos propuestas de investigación que están transformando de alguna forma estas relaciones de autoridad que la investigación convencional conlleva, son difíciles de colocar en los órganos o en las convocatorias públicas, y lo que nos obliga es a movernos siempre en los márgenes, en los límites del sistema, trampeando a la medida que se puede y generando algunos espacios más o menos autorizados, ¿no? Posibles, ¿no? Entonces creo que hay una situación bastante crítica en el terreno de la investigación que responde. Hay una cuestión clara, yo creo. La investigación se mueve siempre de la mano de cuáles son los procesos sociales, políticos y culturales en los que nos instauramos en cada momento, ¿no? O sea, tiene un carácter situado muy fuerte, y las políticas, si se focalizan en perspectivas más autoritarias, más hegemónicas, etcétera, etcétera, la investigación conlleva el reproducir este tipo de prácticas. O sea, es muy curioso cómo la investigación se pone al servicio de la política, y la investigación educativa se ha puesto al servicio de la política educativa para legitimar y justificar las propuestas que se han hecho de las reformas educativas diversas o de los cambios que se están planteando desde los ámbitos como la OCDE, que es quien marca el ritmo en este momento en la educación, ¿no? Entonces hay que generar propuestas de investigación que trastoquen este tipo de dinámica, y eso significa situarse en unos márgenes no siempre fáciles o cómodos para manejarse, ¿no? Por eso creo que en este tema de las alianzas necesitamos, y nosotros por lo menos desde nuestro grupo de investigación no lo planteamos de una forma clara, que las alianzas tenemos que buscarlas no desde las instituciones financiadoras, sino desde los colectivos con los que es importante generar espacios de trabajo colaborativo y de
proceso de co-construcción, ¿no? De conocimiento y de investigación y demás, ¿no? Lo que estamos viendo es que cada vez más los procesos de investigación convergen en lo que es el refuerzo de la competitividad, el individualismo, la mercantilización, etcétera, etcétera. Los méritos son individuales, cada uno tiene que pelear por conseguir ese mérito individual que le permite situarse en la academia, y todo lo que sea investigación con la comunidad, investigación con la gente, con el contexto, etcétera, queda relegado porque no aporta méritos y no aporta carrera universitaria o carrera de investigación. Y estas son situaciones con las que tenemos que vivir y convivir y luchar muy cotidianamente, ¿no? Entonces yo creo que desde la perspectiva nuestra, la investigación pasa necesariamente por generar vínculos con las comunidades. La única posibilidad es generar una investigación transformadora que tenga esta perspectiva crítica, que permita convertir a la investigación en parte de los procesos de construcción de futuro, es aliarse, es vincularse con los colectivos, con las comunidades, con los grupos que realmente están siendo parte de los procesos de transformación de la sociedad. Por lo tanto, que lo que planteamos como investigación se escape de estas demarcaciones que nos hacen desde lo oficial, ¿no? Desde, por ejemplo, ahora si uno no investiga la IA parece que no está investigando nada, ¿no? Hay que investigar la IA o introducir la IA en cualquier cosa que hagamos, porque ese es ahora lo interesante, ¿no? Y es lo que vende y es lo que genera una producción económica potente, etcétera, etcétera. Tengo un libro de Varoufakis, que me imagino que conocéis, el tecnofeudalismo. Se plantea claramente lo que es el capitalismo de la nube, ¿no? Y esto que tiene que ver con las redes también tiene que ver con la investigación. Es decir, si la investigación tiene que ver solo con reforzar o pensar los procesos que tienen que ver con este nuevo formas de colonización que significan las redes, la IA, etcétera, etcétera, bueno, perdemos la batalla, ¿no? En definitiva. Entonces, ahí yo creo que para nosotros la propuesta es esa, ¿no? El vincularnos con los grupos, con los colectivos, en un proceso de investigación que se ponen al servicio de, no una investigación que digamos, como paracaidista aterriza en los grupos, en las escuelas, en los colectivos, hacer políticas extractivistas del conocimiento de la gente, etcétera, para luego sacar beneficio propio, ¿no? Tenemos que invertir la relación de lo que es la investigación y pensar la investigación al servicio de los colectivos, de los grupos, etcétera, pensando que la investigación necesita ser pensada desde los colectivos que necesitan la investigación como herramienta de emancipación, no los colectivos que utilizan la investigación como herramienta de legitimación o de supremacía. Yo estoy ya harto de escuchar a la academia hablar de la necesidad de convertir el conocimiento vulgar en conocimiento académico como estrategia magnífica, ¿no? de formación de nuestros estudiantes en la universidad. Cuando estamos haciendo eso, estamos despreciando lo que significa el conocimiento, el legítimo conocimiento que todos y todas tienen del mundo. Lo que nosotros llamamos la soberanía epistemológica de la gente. O sea, el reconocimiento de que todo el mundo tiene conocimiento del mundo y que es válido el conocimiento que tienen del mundo. Y yo creo que esto es una forma para nosotros de trastocar, de invertir la relación de autoridad en la investigación y lo que planteamos con los colectivos, ¿no? Por lo tanto, el ponerse al servicio de la educación pública, ponerse al servicio de los movimientos de cambio y de emancipación en la escuela o en la sociedad, ponerse al servicio de los colectivos que están peleando y luchando por conquistar espacios, ¿no? de legitimación, etcétera, etcétera. Y estos son los campos, los ámbitos en que nosotros intentamos generar investigación y movernos, ¿no? En este sentido, la propuesta de investigación que nosotros hacemos es generar espacios, lo primero, de relación, espacios de vinculación, como decía, con la gente. Antes de decir voy a investigar, primero vamos a conocernos y vamos a convivir, y desde el estar participando con la gente, de ahí surja la necesidad de pensar qué investigación necesitamos para avanzar en la construcción de procesos de
emancipación. Yo me planteo la investigación no como una forma de adquirir conocimiento del mundo, sino una forma de proyectar el mundo que queremos. O sea, que es otra forma, ¿no? La investigación como una forma de construir futuro. Porque la investigación nos sitúa a cada uno y a cada una en el lugar que ocupamos en el mundo. Es decir, investigamos desde una posición, desde un estar en el mundo, que es el que nos da la posibilidad de construir algo, ¿no? El tema del relato que estamos planteando, ¿no?, es importante, y de la investigación es necesario entender quién construye el relato dentro de la investigación. Porque normalmente el relato lo construyen los investigadores, las investigadoras que se llevan los datos, se llevan las vidas de las personas con las que investigamos y construyen su relato del mundo, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente, con lo que la gente dice, cómo la construcción que ha hecho de su vida, de su mundo, de su realidad en los espacios en los que vive, ¿no? Cuando yo soy el investigador que me lo llevo y lo construyo y hago mi teoría acerca de... Entonces estamos despreciando el conocimiento del otro como conocimiento válido para pensar en la necesidad de que ese conocimiento no es más que un dato que yo me llevo para construir mi conocimiento académico válido, legitimado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que necesitamos invertir los términos y pensar qué conocimiento, qué valor tiene el conocimiento que construimos, cambiar el relato epistemológico, político que estamos haciendo de la investigación e empezar a invertir todo esto, ¿no? Entonces, desde nuestra práctica de investigación, justamente eso, la premisa inicial es: trabajamos con gente con la que estamos creando vínculos. En primer lugar, trabajamos con los colectivos escolares, sociales, etcétera, que están planteando proyectos realmente de transformación. Por ejemplo, nosotros no trabajamos nunca con escuelas privadas. No trabajamos nunca con escuelas públicas que están en situación, digamos, de supremacía, ¿no? Que también las hay, muchas. Intentamos siempre vincularnos a escuelas que están trabajando en situaciones de marginalidad, de exclusión. Por ejemplo, trabajamos con la Escuela de los Asperones, que es uno de los barrios de Málaga con los índices de pobreza más altos de Europa, ¿vale? Y donde es un barrio, es un gueto de gitanos marginales, marginados, mejor dicho, ¿no? Donde la escuela está intentando hacer un proyecto de soberanía de ellos mismos para convertirse en gente autónoma capaz de salir de su situación y de transformarla en orden a sus procesos de emancipación, en definitiva, y ahí trabajamos. O trabajamos con coles que están en otros barrios, están construyendo con la inmigración, con grupos de inmigrantes. Bueno, hay coles en Málaga donde más o menos puede haber unos 50 o 60 nacionalidades distintas. Me imagino que aquí alguna habrá, ¿no? En Málaga es muy común. Un colegio en el centro de Málaga, en un plenito centro de Málaga, tiene más o menos, creo que eran unas 50 o 60 nacionalidades distintas, con donde conviven rusos, ucranianos, subsaharianos, árabes, bueno, etcétera, 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 ¿no? Bueno, es un espacio de construcción también entonces de sentido. Aquí es qué pasa con la educación en este tipo de contextos, con sujetos que vienen desde la necesidad de buscar un mundo, una posibilidad de vida, en definitiva, la mayoría de ellos, ¿no? ¿Qué pasa con la educación ahí? ¿Y cómo actúa la educación? Nosotros nos ponemos al servicio del proyecto y intentamos ser parte de la construcción de sentido que se está dando ahí, con movimientos de LGTBI, cómo construimos espacios educativos o de transformación junto con colectivos que trabajan en Málaga de estas experiencias, y estamos también generando a ver qué redes puede organizar la universidad con colectivos como este en concreto, que es que no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Soy horrible para acordarme de los nombres de las cosas. O colectivos, digamos, de inmigrantes que están intentando trabajar también en Málaga, etcétera, bueno, etcétera.
Colaboramos con experiencias educativas también en Latinoamérica. Creo que tenemos que romper esta situación de centralidad occidental, ¿no?, que también planteaba Begoña ahora, y es importante ver el mundo desde una posición mucho más amplia, pensar cómo rompemos la hegemonía occidental, el pensamiento occidental como único y verdadero. Y aquí tenemos una conflicto, pelea académica, pero no es académica, es política, en torno a lo que significa la inclusión. Cuando pensamos la inclusión como traer al otro a donde yo estoy porque lo mío es lo bueno, ¿vale? Y no la inclusión como una forma de respetar cuál es la soberanía propia de cada uno de nosotros y crear ese espacio híbrido donde compartimos, cada uno desde su diferencia, pero desde el reconocimiento de que cada uno somos iguales, ¿no?, en definitiva. Bueno, por aquí es donde estamos nosotros intentando avanzar en la investigación, rompiendo con las epistemologías que son los que construyen los relatos que estamos hablando ahora, estas epistemologías educativas y sociales que se basan en modelos de mundo fundamentalmente mecanicistas, tecnocráticos, mercantilizados, autoritarios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos planteando nuestra investigación, insisto, desde los límites y muchas veces desde la marginalidad, pero bueno, dentro de la academia intentando generar algún tipo de ruptura que permita ir abriendo un camino. Muchas gracias. Sí, me interesa mucho lo que estás diciendo, mucho porque desconozco y estoy aprendiendo. Igual tengo muchos prejuicios ya montados y bueno, pues hay que acercarse a la realidad, ¿no?, con cierta humildad, diciendo que a veces prejuzgamos y a veces igual no son tan malos. Y tendremos alguna chica buena por ahí investigando y haciendo bien, pero vuelvo al libro Otras formas de reconocer, reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista, se llamaba este libro. Y entonces en el 14, Mariluz Esteban, que es una de las que participa, que es profa en antropología de la UPV, toca este tema, ¿no? Y llega un momentico que habla del tema de la educación reglada, o bueno, de la formal, vamos a decir, sí, de la formal. Entonces dice, bueno, de paso de secundaria y de esto, porque no lo considera o no lo conoce o lo que sea, que bueno, que es un elemento que igual todo lo que has comentado de las imágenes, de la jerarquización y de la transmisión de conocimientos, ahí sí que literal tiene mucho que ver, pero es otro campo, ¿verdad? Porque ahora estamos en un campo como investigador que pertenecería más a la universidad, ¿no? Y es bastante furibunda en el 2014 con lo que dice, y cita sobre todo a dos autoras que son Rivas y Leira, y dice pues que ahora lo que está pasando el Estado para regular todo el modelo de gestión y negociación en este modelo neoliberal que lleva y que la universidad es parte de él, dice en ese modelo de agentes sociales los está sustituyendo y han sido sustituidos por toda una pléyade de actores constituidos en sociedad civil, empresas, corporaciones financieras, fundaciones, voluntariado, etcétera, etcétera. Esos pueden ser muchas veces, en aquellos tiempos, lo cuentan en el 14, habrá que ver qué evolución ha hecho, ¿no?, cómo se va transformando, ¿no?, y cómo las propias universidades nos introducen, o los propios centros de investigación más amplios o el saber académico nos introducen temas claves que han sido del movimiento, y esto nos sonará a todas, del movimiento feminista y de los otros movimientos emancipatorios, como libertad, participación, empoderamiento, responsabilidad, autogestión, creatividad, autorrealización, innovación, y cómo los enmascara dentro de la dimensión liberal. Todos estos términos están ocupados ya, dirían los de las filosofías ocupacionales, por la corriente liberal y por la corriente neoliberal. Ya nuestro género también fue ocupado, nuestro empoderamiento ha sido ocupado. Entonces, ¿cómo no disputan solo el terreno, ¿no?, sino disputan? Bueno, y ahí introduce, ella está en la universidad, y yo creo que hay alguna gente que hemos debatido bastante de qué podemos hacer y por qué trabajamos, porque al fin y al cabo de Goa me parece que estáis en la universidad, ¿no?, de aquellas maneras, porque sois una cosa mixta, o cómo es eso, ya hablaremos de qué características sois, pero es verdad, todos estamos, pues realmente buscar las brechas, ¿no? Llevamos unos años buscando las brechas y los márgenes y encontrándonos las brechas. O sea, el modelo como tal seguramente no permite, el modelo como tal. Si te atienes al modelo, cuantos más te atienes, menos te permite. Cuanto más buena eres con quien nos da los dineros, con quien da tal, más te aleja de tu objetivo. Entonces hay que entrar a las grietas y a las quiebras a ver dónde se puede.
¿Cómo funcionamos en general? Pues como se hace en los pueblos, con gente conocida, con gente amiga, con gente con la que puedes ligar, y esa gente, a fuerza de su trabajo, de su tiempo, va pillando sitios y pillando resquicios para ver cómo realmente podemos hacer. Porque no hay que olvidar que hay elementos que realmente solamente los podemos sacar de los centros de investigación, de verdad. A mí no me interesa para nada lo de la inteligencia artificial, ya me pillaré yo si quiero. Para lo de la memoria no voy a utilizar la inteligencia artificial. Pero hay elementos, por ejemplo, todo lo que ha hecho el Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco, ayudado con la universidad, ayudado incluso con médicos forenses, personal sanitario forense, en el tema de descubrimiento de la violencia de Estado en las personas represaliadas, presas y encarceladas o desaparecidas o detenidas. Todo eso no podemos hacer sin un montón de investigación y de documentación que ellos y ellas la pueden trabajar. No tenemos acceso a esos datos, no tenemos posibilidad. Pero, repito, lo del instrumento. Esto es un instrumento como se puede utilizar. No hay que despreciar en absoluto, y además así se buscan las contradicciones a las cosas. Y después, en paralelo está, cuando nosotras vemos que no hay la investigación, a lo que tú llamas investigación que te interesa, por ejemplo, ¿quién fue el asesino de mi tía abuela? ¿No? Este es un elemento esencial para una víctima. ¿Por qué en mi mismo pueblo, en Navarra, que es un sitio donde no hay guerra, donde todos son afines totales al alzamiento, al golpe de Estado, totalmente, y los máximos dirigentes son navarros y están ahí, y es una cosa, no hay ni un solo disparo de guerra, ahí se liquidan a 3.000 personas en menos de 4 meses. Las fusilan por lo que sea, ¿no? En esos sitios. Las desplazan de sus sitios, les quitan sus propiedades, bueno, todo lo que ha pasado en las guerras y que conocemos, ¿no? Y esto es lo mismo que se plantean las mujeres mayas, que dicen, ¿quién ha hecho esto? Que ya saben quiénes son, ¿por qué los han hecho? Son estos, lo sabemos, ya han hecho su primera investigación, nosotras ya sabemos quiénes son. Vamos a ver, porque queremos tenerlos aquí, además con diferentes o con motivaciones y con diferentes sensaciones de satisfacción. Mucha gente quiere decir, los quiero ver en la cárcel, y otra gente decir, quiero que los juzguen, y otra gente, quiero que investiguen. Pero hay que tener en cuenta que la investigación es muy difícil llevarla a cabo. Lo que es importante, y por lo que estamos haciendo tanto empeño en que estos equipos sean multiprofesionales, interseccionalidades, que tengan en cuenta todo, es porque las personas sobrevivientes y las personas víctimas tienen que tener un ámbito donde puedan prestar su testimonio. No es para que les den otros testimonios. Ellas tienen testimonios, saben lo que ha pasado, pero no tienen un sitio donde puedan prestar. Estamos asistiendo, bueno, a casi un apaleamiento otra vez en vivo y en directo del asunto de Iratxe Sorzábal en Euskal Herria, ¿no? La tía que hemos visto en vivo y en directo, nada más, muy poco tiempo después de haber sido torturada, cómo lo cuenta en un juicio y cómo se atreve a contar y a hacer eso, junto con Nekane Txaparotegi, que lo tenemos filmado, que está visto, cómo cuentan, ¿no? Y cómo tienen que contar en Audiencia Nacional cómo han sido torturadas, teniendo ahí enfrente y pudiéndole identificar, como en los juicios de Argentina, cómo puede ser que eso, aparte de todo lo que ha hecho de sanación dentro de la cárcel y los procesos que haya podido hacer, cómo eso puede ser. Es decir, que no tiene solamente, y esto me parece muy importante, una importancia de decir, necesitamos datos, necesitamos saber, necesitamos cuantificar, necesitamos cuántas fosas, dónde estaban. No, también hay personas que están ahí, que son víctimas en primer orden, o son familiares o son allegados, que necesitan hacer un relato colectivo. Y esta es, por eso me parece tan paradigmático este trabajo que han hecho, el trabajo enorme. Estamos hablando de multiculturalidad, de 50 idiomas, de 50 nacionalidades. Me estoy imaginando una investigación en aula con criaturas que hayan sufrido cualquier tipo de discriminación, o sea, todas, en el aula, ¿cómo se podría llevar a cabo? ¿En qué idiomas? Ahora que tenemos mediadora intercultural, tú que eres árabe, para todas. Vengas con gente africana, venga, latinoamericana, a mediadora intercultural. Que eres de cualquier país de África, mucho más mediadora intercultural, porque en África no tenemos a nadie. Es decir, que esto es súper importante, valorar con quién estamos, para quién estamos trabajando, ¿no? Y esto, en este sentido, yo de investigación, claro, aparte de lo que tú estás contando, que es súper interesante, pues el proyecto en el que estáis con la gente de Colombia, les hemos oído muchas veces, hemos visto cómo se están acercando al conflicto, cómo están desvelando muchas claves y cómo están trabajando con las comunidades. Pero lo primero que hay que decir es, bueno, ¿queréis que vengamos a ver si tenemos, bueno, todos esos mecanismos que han dicho, que has dicho que me parecen esenciales, cueste lo que cueste, y buscando apoyos por ahí? Nosotras, desde el tema memorialista, claro, muchas de las que estamos en el tema memorialista somos del movimiento feminista de siempre.
teníamos media carrera hecha, por decir así, veníamos ya a convalidar varias asignaturas. ¿Qué teníamos de la carrera hecha? Pues nosotras como mujeres éramos silenciadas, un sujeto silenciado que has dicho, ¿no? Estábamos enterradas, ahí no se sabe. O cuando éramos visibilizadas, por favor, mejor que no nos visibilicen, para llamarnos putas, ¿no? Vamos a dejarlo. Prefiero que te olvides de mí, ¿no? O para meternos monjas y llamarnos santas, o para hacernos santas, ¿no? Es decir, que en eso teníamos mucha experiencia en decir, aquí se está haciendo no una memoria, sino una vida y una cotidianidad sin contar con las mujeres, ¿no? Entonces, el tema de que realmente por lo menos había dos sujetos distintos, lo tuvimos claro desde el primer momento. Pero luego el movimiento feminista se construye enseguida, estoy hablando de Euskal Herria, pero mucho del Estado, que también hemos participado en las coordinadoras y en los montajes estatales o en las organizaciones estatales con mujeres. Pero no, es evidente que lo primero que descubrimos, que ya sabíamos que había desigualdad entre hombres y mujeres, fue la desigualdad entre las mujeres. A nosotras lo del sexo, el sexo, la raza y la clase de Angela Davis, bueno, lo vivimos casi en vivo y en directo. Cambiábamos lo de la raza por la etnia, que nos venía bien para lo vasco, que no sabíamos cómo llamarlo. Si llamábamos raza era como supremacista vasco y muy de Bilbao, preferíamos llamarlo, bueno, pues somos como una nacionalidad oprimida. Pero también lo teníamos muy claro, estuvo toda la corriente de la izquierda abertzale denominando triple opresión a ello. De la clase teníamos súper claro, las ricas pueden abortar, las ricas pueden tomar anticonceptivos. Quiero decir que desde luego que el sujeto era complejo, estaba difícil, estaba oscurecido, ¿no? Estaba escondido, era muy claro. Claro, cuando llegamos a la memoria, empezamos a mirar los listados, la investigación otra vez. ¿Cuántas mujeres habrán las fosas? ¿Cuántas mujeres han pasado por las cárceles? ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas? Y no aparecían las mujeres. ¿Por qué no aparecían? Porque estábamos con el modelo masculino de la represión, que fue bestial, que fue brutal, que fue un auténtico genocidio y que no entró a las mujeres en masa, pero sí en cualidad, no en masa, en número, porque no ocupaban los puestos del ejército o ni siquiera las trataban como guerrilleras o como del ejército opositor. Es otro elemento de ser mujer. Y no aparecían las mujeres. Y tuvimos que ver dónde estaban y si realmente las mujeres habíamos sido unas privilegiadas en la guerra, en la posguerra, aparte de las que habían sido fusiladas por pertenecer a ejércitos o habían sido asesinadas por pertenecer a partidos de izquierda, aparte de esas que minoritariamente que son menores, lo mismo que lo de las cárceles, las que habéis hecho estudios y habéis mirado lo de las cárceles, las mujeres las cárceles están pues muy minimizadas, pero ya en la dictadura nos dimos cuenta, sí, muy minimizadas, pero todo por delitos que solo afectan a mujeres, y tuvimos que salir con el lema de amnistía para los delitos de las mujeres, que eran considerados delitos comunes, y de hecho la amnistía no llegó a los genocidas, llegó a todo el aparato represor, la amnistía de aquí, y no llegó a los delitos considerados comunes, con ser que eran unos delitos por pertenecer a un sexo, que hoy serían considerados internacionalmente como un delito común. Entonces estábamos muy acostumbradas a tener esa mirada, de decir, ¿dónde están las mujeres? Y entonces descubrimos, claro, nuestro gran descubrimiento, que ya lo conocíamos porque habíamos estudiado en sus colegios, pues la Iglesia Católica. Y entonces descubrimos, por ejemplo, el patronato de protección de la mujer. Y aprendimos a saber que cuando una dictadura o un régimen totalitario habla de protección, habla de encerramiento y de encarcelamiento. Todo ese tinglado que ahora se está realmente investigando y aclarando, y para eso sí que necesitamos y sí que estamos en conjunto con gente de las investigaciones potente, que tiene instrumentos académicos, teóricos de conocimiento y de investigación para ver cuántos centros había, cuántas mujeres, cómo se han ido de rositas toda la Iglesia Católica. Bueno, y hace unos meses han tratado de salir pidiendo perdón a las mujeres que han estado hasta el año 1985, 10 años después de que muriese el dictador, hasta 1985 encerradas en sitios sin ningún juicio, por ser mujeres de dudosa condición femenina, se llamaba. Eran prostitutas o estaban en la prostitución o se habían quedado embarazadas de jóvenes, de paso aprovechaban y les roban los niños, o se habían quedado. Y estos centros se utilizaban como disciplinamiento, como castigo y como protección, pero de paso trabajo esclavo. Y el Corte Inglés, uno de los que se benefició de ese trabajo esclavo. Estamos con las carreteras de Navarra. Muy interesante el tema de Igal, que hicieron todas aquellas carreteras fronterizas cuando pensaban que los rusos iban a venir a atacarnos, pues los rusos, que eran así, y habían ganado un poco en la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a hacer unas carreteras de salida, ¿no? Para esto, las de Igal y las del norte del Pirineo, y ahí hubo trabajo esclavo, hombres todos,
Decíamos, tampoco hay mujeres en trabajo esclavo, pues hay mujeres en trabajo esclavo. Un elemento fundamental para tareas de memoria es ver a los que no son el discurso hegemónico, a los que no entran en el modelo, tanto, no solo claro, de represores entran más, sino de reprimidos, ¿no? Saber en qué términos de esto, y esto es muy importante. Y en ese sentido yo creo que el trabajo que se está haciendo desde el feminismo, que por ejemplo se presentó en las jornadas de Durango, ese estudio tan bonito del seminario en el que Irantxu sabrá todos los nombres, porque no me acuerdo, el seminario permanente o del seminario de género de la resolución de conflictos permanente o algo así. Bueno, un artefacto que se montó aquí muy interesante. Se presenta una ponencia en Durango diciendo, esta es la gente, las mujeres represaliadas, esto representa, y vamos a oír testimonios y a ver lo que deducimos de ello, de gente represaliada, de gente que ha sido reprimida durante, llamamos, el conflicto por los poderes del Estado, por los poderes, por la hegemonía. Eso es muy importante. Yo creo que ahí es donde tenemos que entrar, ¿no? A ver ese tipo de gente y de grupos y de interseccionalidad, cómo está compuesta esa interseccionalidad, sobre todo quiénes son la gente que ha sido reprimida y que ha sido oprimida, y sobre todo eso, pues lejos de los modelos que nos van marcando, porque tenemos muchos tics como este de la represión, que pensamos que los lugares de represión son los típicos, el fusilamiento, la cárcel, el encerramiento, todo con sentencia judicial, los jueces ya sabemos cómo son, la policía ya sabemos cómo son, y resulta que nos encontramos con que cuando descubrimos el matrimonio, la familia es un elemento fundamental, una comunidad importantísima, y resulta que la iglesia es otro elemento fundamental. La comunidad obligatoria es súper importante. Entonces, no tenemos que perder de vista, y yo creo que los movimientos lo están dando cuenta, estamos investigando cosas muy importantes, acudiendo a los grupos que se han sentido y todavía se sienten perjudicados por eso, a niñas internas en colegios, a niñas encerradas, a niñas incluso denunciadas por sus propias madres y padres cuando son pequeñas, por presiones del régimen. Entonces esto es muy importante para la investigación, y ese es uno de los ejemplos que podemos transmitiros en el que se participa con la gente y se le dice a la gente lo que busca y qué datos necesitas y cómo podemos hacer. Y con eso después se construye una historia que a veces funciona y a veces no. Porque no siempre funciona igual, tú tiendes a teorizar y hacer unos parámetros y dices, pues aquí no funciona. Por ejemplo, ya para terminar, las mujeres guatemaltecas, varias de ellas, y enseguida lo conectan, dicen, nosotras no éramos mujeres objeto para los hombres, no éramos mujeres con las que querían disfrutar sexualmente, no, éramos esclavas, y esto les vinculó enseguida con el sistema de esclavismo y de servilidad que impuso la colonia, con el sistema del servilismo o servilidad. Enseguida unieron, y no lo unían como podemos unir nosotras en otros tiempos, por ejemplo la Alemania nazi, que son utilizadas para disfrute de las tropas o para disfrute de los soldados. No, nada de disfrute. Aquí lo que quieren es humillar, hundir en la miseria, hacer serviles, unirlas a la tierra, quedarse ahí como propiedad del amo, que hace en cada momento lo que quiere, y a veces ni siquiera la viola. La tiene ahí agarrada y a veces simplemente se dedica a mirarla, a observarla, que la violen otros. Es decir, que la esclavitud en ese momento se define de una forma que ellas conectan con precedentes que los tienen en la memoria ancestral y que nosotras no conectaríamos. No conectaríamos cuando hay violaciones sexuales en las comisarías, ¿no? Cuando se descubre que resulta que hay violaciones, que también se tarda mucho tiempo en descubrir eso en las cárceles, no lo conectamos con otros sistemas. Rápidamente, ¿con quién conectaba la gente? Con sus familias y con los familiares cercanos que las han violado, y que es una vergüenza horrorosa decirlo y por eso no lo cuentan. Pues es muy importante saber con qué conectan, porque así sabemos si lo cuentan o no lo cuentan. Si lo cuentan, qué repercusiones tiene. Entonces este trabajo es muy interesante porque dice, es que contar parece que es lo de menos, pues que nos cuenten, si quieren, ¿no? Que nos cuenten y nosotras ya venimos y les ayudamos, que digan lo que les ha pasado. Es que el decir cuesta, el decir y racionalizar cuesta, y para eso hay que buscar los ambientes con 5 traductoras, con 6 transcriptoras, con varias psicólogas, porque no son ambientes en que se viene y se cuenta como en una tertulia de televisión. Pero todo este mundo está tan pervertido con los relatos y con los cuenteos que ya no sabemos. Entonces, igual hay que volver a ese tipo de planteamientos, de relatos, de espacios, donde realmente nos cuidemos muy mucho de lo que queremos decir, a quién se lo queremos decir, para luego acumular fuerzas y realmente decir, denuncia, espera, que ahora ya tengo fuerzas, ahora ya puedo yo denunciar al Estado en un juzgado, que es muy duro y que es muy difícil, y luego no te quiero ni contar si te salen los medios, esto es maravilloso. Eso. Bueno.